desde allá, desde Paraíso, para traer a nuestro hermano y bendecirnos. Todavía tenemos dos cantos más, así que vamos a salir bendecidos al final. Y vamos a aprender hoy en un tema que le he llamado de endemoniado a misionero o de endemoniado a predicador. ¿Cuántos se identifican con ese título? Yo me identifico con ese título, ¿verdad? De donde Dios me sacó y me pone a predicar. Pero vamos a meternos un poco más en eso. Voy a abrir una lectura solamente como introducción y después al final la vamos a meditar un poquito en base a todos. Los niños pueden pasar, por favor. Gracias. Y al final la vamos a meditar. Vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Estos versos solo lo vamos a leer y los vamos a abordar al final para entender un poco lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlos con sus corazones. Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6 dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que nos has traído durante esta mañana, Señor, el gozo que hemos estado teniendo en coinonía entre los hermanos, Señor. Te doy gracias porque todo esto ha nacido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, en tu propio espíritu, Señor, para nuestro espíritu. Te doy gracias, Señor, por la forma en que tú te comunicas directamente, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos, Señor. Y vienes y cambias, Señor, nuestras vidas con el poder transformador de tu palabra, Señor. Te rogamos que esta mañana dispongan nuestros corazones, Señor, para poder recibir, Señor, de una forma atenta, Señor, deleitarnos en lo que tienes hoy para nosotros, Señor. Te rogamos que nos abras el entendimiento, que dirijas mis palabras, Señor, y que de mi boca salga lo de que tu espíritu viene, Señor. Que sea consecuente con tu pensamiento y con lo que escribiste a través de los profetas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, para que esta palabra quede depositada en nuestra mente, en nuestro corazón y sea reflejada en nuestro estilo de vida. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esto que acabamos de leer, este verso que está en el capítulo 6 de Marcos, precede a una historia. Por eso dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Hoy nos vamos a concentrar un poco más en el capítulo 5, pero vamos a estudiar un poquito lo que estaba pasando cuando se dio esto. En el capítulo 5, donde nos vamos a concentrar, hay 3 milagros sobresalientes. Estos 3 milagros que va a encontrarse usted en el capítulo 5, uno tiene que ver con el endemoniado de Gadara. Gadara era el territorio que se le dio a Gad y a Manasés. Se les repartió y se les asignó a ellos por medio de Josué cuando entraron a la tierra que debían de conquistar, que al final de cuentas no la conquistaron o no la conquistaron como Dios les había ordenado. Entonces arrastraron hasta las fechas de Jesús mucha mezcla con otras ideologías y religiones. Por lo tanto, el territorio de Gadara lo vamos a encontrar con una mezcla religiosa que era
como el semillero para que pudiera generarse lo que le había pasado al endemoniado de Gadara. Le llamamos el endemoniado gadareno, pero realmente Gadara es un lugar. No conocemos el nombre de este. También vamos a ver en ese capítulo 5, y no lo vamos a leer, nos estamos concentrando básicamente en el evento de Gadara. Vamos a ver la historia, o hemos visto la historia de la hija de Jairo. Jairo, un príncipe de la sinagoga, que al final su hija había muerto y Jesús la resucita. En ese mismo evento hay una interrupción de una mujer que padece un flujo de sangre y llega a donde Jesús para que la sane, porque esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo esto, había asistido a muchos y muchos médicos y ninguno la había podido curar. Eso se da en el capítulo 5. Son milagros que se hacen directamente con las personas, con el Espíritu. Pero en el capítulo 4, por eso es que el texto del capítulo 5 en el cual vamos a estar dice: vinieron del otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. En el capítulo 4, antes de que Jesús vaya a los Gadarenos, estuvo en Judea, en su territorio, donde era su casa. Por eso es que el capítulo 6 lo tiene devolviéndose a Judea. Por eso dice: salió Jesús de allí, de la región de los Gadarenos, y regresó a su tierra. Había venido de su tierra durante la noche anterior para venir a hacer estos milagros en esta zona, la zona de Decápolis, donde predominaba básicamente la idea griega. La noche anterior a este evento de los Gadarenos, a este evento de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, Jesús había estado con los discípulos en una tormenta. Él había dormido, estaba durmiendo, la tormenta estaba arreciando, era algo que les había asustado mucho, y los discípulos le despertaron y le dice: maestro, despierta porque nos ahogamos. Estaban sumamente asustados. Él viene, se levanta y dice: basta, le dice a la tormenta. Y la tormenta se detiene ante la voz de Dios. Lo que Jesús había hecho la noche anterior era demostrar o mostrar su poder sobre la naturaleza, sobre los eventos. Y en el capítulo 5 está mostrando su poder sobre las personas, en el espíritu de las personas. Es algo que solo Dios podía hacer, y Él es Dios, y por eso Él lo podía hacer, porque eran cosas que se reservaban para la omnipotencia de Dios. El Señor llega a este lado, a la tierra de Gad, de Manasés, y lo encontramos ya en el relato que vamos a empezar a leer en el capítulo 5 de Marcos. Devolviéndonos una paginita. Vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Ahora sí nos encontramos acá. Venía de ese lado. Y en el verso 2 dice: y cuando salió de la barca, recuerdan que la noche anterior venía en una barca en la cual había detenido la tempestad. Cuando sale de la barca, dice: enseguida, y me gustaría que le pongan atención a esto, enseguida es de inmediato, súbito, rápido, no había tiempo que esperar. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, o sea, vivía, había fijado su residencia, era el lugar habitual para él, era el lugar donde él estaba, tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Déjeme decirle algo de este verso. Cuando éste se levanta rápidamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién corrió hacia Jesús? ¿Quién reconoció a Jesús y salió corriendo hacia donde él inmediatamente? ¿El hombre o los demonios? ¿El hombre o los que tenían posesión de él? Porque el hombre no tenía control de sus acciones, mas los demonios sí. Pero Jesús sí había visto un hombre y no a unos demonios. Y no es que no distinguiera a los demonios, sino que Jesús estaba interesado en el hombre, en rescatar al hombre, al que nadie podía atar. Era como decir un caso perdido. La gente intentaba ayudarle, todo el mundo quería ayudarle.
Ahora, mis hermanos, vamos introduciéndonos a la enseñanza de hoy, de endemoniado a misionero, de endemoniado a predicador. Y les pido que hagan un ejercicio mental y se empiecen a meter en el personaje de ese hombre de Gadara. Empiece a identificarse cuando el Señor vino a su vida y le llamó y le rescató y le sacó de donde estabas en las tinieblas para pasarte a la luz admirable, donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde no nos interesaba más que todo lo que tiene que ver con nuestro placer, el mundo, y con nuestro egoísmo, orgullo. Ahí donde el Señor ve al hombre, donde el Señor ve a aquel hombre que está atrapado con los demonios, ahí véase usted, y yo me veo también. Veámonos en ese lugar donde absolutamente nadie puede ayudarnos, donde las personas decían: vamos a la iglesia, congréguese con nosotros, venga, y usted no le interesaba, todo era no, no, no. Porque había una necesidad de la vieja naturaleza de permanecer en los sepulcros donde estaba cómodo, como lo aprendimos la semana pasada. Una naturaleza que tenemos nosotros, adámica, que no nos permite a nosotros acercarnos a Cristo, porque lo dijo Pablo: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Lucas, describiendo el mismo relato, no solo dice que era un caso perdido en el sentido de que nadie podía atarle o ayudarle, sino que dice que tenía mucho tiempo de vivir en ese lugar. Si vamos al texto de Lucas, dice que no tenía ropa, estaba desnudo y atado con grillos que no se los había puesto él, se los había puesto alguien, porque ya no había nada que hacer para esas personas. Ya este es caso perdido. ¿De dónde? ¿Quién lo va a sacar de ahí, del alcoholismo? ¿Quién lo va a sacar de las drogas? ¿Quién lo va a sacar de la prostitución? ¿Quién lo va a sacar de la mentira? ¿Quién lo va a sacar de la pornografía? ¿Quién lo va a? Nadie. Atémoslo con grillos para que no moleste al resto de la sociedad, porque no hay nada que hacer. Dijo Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque si no hubiera sido por él, en las manos de las personas, nosotros estaríamos en el infierno. Pero en las manos de Cristo hay esperanza. En las manos de Cristo siempre hay esperanza. Verso 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Mire, mi hermano, no es que la gente no le quiso ayudar, es que no se dejaba ayudar y él mismo se hacía daño. Él estaba completamente inmerso en su vida cotidiana de pecado. Es por eso que el Dios puso en mi corazón para la otra semana una enseñanza que se llama el afán enemigo silencioso de la fe. Porque cuando vivimos en un mundo afanados, donde la conducta normal de las personas es interesarse por sí mismos y por nadie más, por mucho que te quieran ayudar, por mucho que te digan vas mal, el Señor dice que nos congreguemos, no que lo hagamos como otras personas que tienen otras cosas más importantes que congregarse. Vas mal, no queremos ser ayudados porque nos ganan nuestros propios intereses. Ahí está esa persona tratando de ayudarle, nadie le puede ayudar. Él está atado con sus propios grillos o con los grillos que le pusieron otros, pero nadie, por mucho que quiera, le puede ayudar. Probablemente su familia se había rendido. Y lo peor que puedes hacer es rendirte cuando una persona necesita de Cristo. Si es su hijo, si es su hija, si es su esposo, no lo dé por terminado, no lo dé porque no se puede hacer nada. Piense y crea que Dios tiene el poder de hacer lo que a Él le place. No te rindas. Es lo peor, si lo pudo hacer contigo, lo puede hacer con esa otra persona. Si pudo sacar a José Garmendia del fango en el que estaba derechito al infierno, puede sacar a otra persona también.
Mis hermanos, por mucho que usted quiera hacer algo, si la persona no lo permite, no va a poder ser. Pero cuando Dios decide tocar tu corazón, tocar con tu espíritu, no hay un ser que se pueda resistir. No hay nadie que le pueda decir no, Señor, ni siquiera los demonios. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, o sea, gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una persona que no quiere atender la voz de Dios, lo único que busca es herirse a sí mismo, meterse más en la droga, meterse más en el alcohol, meterse más en las deudas, meterse en todo lo que lo daña y daña a su familia, porque es la naturaleza autodestructiva del ser humano. De día y de noche. Una expresión idiomática que lo que nos quiere decir es todo el tiempo. Todo el tiempo el ser humano busca dañarse a sí mismo. Todo el tiempo el ser humano busca alejarse de Dios, y es lo que dice Romanos. Nadie busca a Dios. No hay justo ni aún uno. Y el Señor es más claro cuando dice: yo los busqué a ustedes. Él nos amó primero. Él nos buscó primero, porque nosotros somos incapaces de acercarnos a Él a menos que el Espíritu Santo nos levante de los muertos, nos saque de la zona de Gadara, de esa zona de confort donde nos sentimos protegidos en medio de la destrucción. Decía el pueblo de Israel a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ahí estábamos bien. O sea, estábamos bien donde estábamos mal. Así somos nosotros. Cuando alguien viene y nos invita, venimos refunfuñando, venimos zapateando. Y si somos hijos y nuestra mamá nos trae a la fuerza, venimos enojados porque estamos bien donde estamos mal, aunque nos esté yendo mal, aunque en nuestro interior sabemos que vamos directo a la perdición, pero creemos estar bien. Y las personas nos quieren ayudar, pero no lo aceptamos, no queremos. ¿Qué hizo que este hombre llegara a esa condición? ¿Cómo llegó ese hombre a esa condición? ¿Qué hizo para llegar a este punto? Lo podemos deducir, el texto no lo dice, pero en Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14, si quiere me sigue, y si no yo se lo leo. Dice así en el libro de Deuteronomio, iniciando en el verso 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerda lo que dijimos, este hombre de Gadara estaba en la tierra asignada por Josué para él y para la tribu de Manasés, parte de ella, porque no lograron conquistar lo que tenían que conquistar. Pero ahí estaba Gad conquistando la tierra que Josué le había dicho Dios le había dado. Y repasemos, Dios le había dado. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, todo lo que Dios tiene para usted ya está al frente suyo. No tiene que comprarlo, no tiene que robarlo, no tiene que declararlo, solamente tiene que aprender una lección hoy, y es escuchar la voz de Cristo y obedecerla y seguirla, y todo está ahí. No necesitas negociar, no necesitas cohecho, lo único que necesitas es obedecer la voz del pastor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10 de Deuteronomio 18: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y yo lo traduciría al tiempo de hoy: ni quien le enseña a los hijos que Colacho es su salvador, ni que le enseña a los hijos que van a encontrar en Superman, en Batman, en el hombre araña, en el que se les ocurra, va a encontrar el poder de Dios en ese, y ellos se identifican más con eso que con el mismo Dios.
Porque tienen más miedo de que le digan que uno de esos superhéroes no existe a que le digan que Jesús no existe. Aceptan más fácil que Dios no existe a que le digan que uno de esos personajes que se ha creado en su mente porque sus papás los han dejado idealizarlos hasta el punto de que quieren ser como esos seres. No sé si me explico. Pero dígale que sea como Jesús. ¿Y qué le va a pasar? Le va a parecer aburrido. Eso es tonto. Eso no existe. Pero dígale que no existe uno de esos personajes y va a ver cómo se pone a llorar. Sufren. Quieren lo mejor de eso. Quieren la primera ropa que salga, los primeros zapatos. Quieren vestirse desde las coronillas hasta los pies así, pero no toman una Biblia para leerla con sus padres. Porque sus padres dejaron que pasara esto que está aquí, que no harás pasar a tu hijo o a tu hija por adivinación, agoreros, sortilegios, hechiceros, encantador, adivino, mago, quien consulte a los muertos. Pero ¿qué tiene que ver eso con eso? Es lo mismo, es idolatría. Cuando algo ocupa el corazón de tu hijo es idolatría. Verso 12. Porque si hace eso, mi hermano y mi hermana, y dejas a pasar a tu hijo porque eso sea tan importante para él, como que no pueda dormir, como que llore, como que le cause ansiedad, como que le cause afán, enemigo silencioso de la fe. ¿Sabes qué, mi hermano y mi hermana? Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, más, subraye, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si usted quiere rechazar esto, está igual con los grilletes que el gadareno. Si usted quiere permanecer desnudo, porque desnudo implica que no tiene nada de protección, está expuesto a las inclemencias del tiempo, está expuesto a Satanás y estás criando un hijo y una hija expuestos a Satanás. Porque Jesús no es su prioridad. Porque hay otras cosas que le roban su mente y su corazón. No es con usted que estoy hablando. No es conmigo que estoy hablando. Estoy hablando con todos los creyentes que dicen que aman a Dios por sobre todas las cosas. Si es que aman a Dios por todo, sobre todas las cosas. Eso era una conducta aprendida del gadareno. Es una conducta aprendida de los tiempos en los cuales él se había criado, que nadie le había enseñado lo correcto, porque él vivía en una zona griega. En una zona donde no habían expulsado a estos hombres, y como no los habían expulsado, se había mezclado una cosa con la otra. Y entonces yo me imagino al gadareno pidiéndole al colacho, a Santa Claus, todo lo que fuera, porque él se había portado bien. No sé si me explico. Pero nunca a Dios. Bueno, ellos le pedían a Baal, ellos le pedían a Moloc, ellos le pedían a todos estos, pero Dios era cero en su participación para ellos. Este hombre aprendió a vivir de esa forma y estaba cómodo viviendo de esa forma. Él, todo lo que fuera temporal, para él le era bueno. Entonces, ¿quién corrió hacia Jesús? ¿El hombre o los demonios? ¿Qué dice la palabra? Que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se han perdido en su propio pensamiento. Miren, mis hermanos, el hombre no corrió a Jesús. El hombre era incapaz de correr a Jesús. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto cuando le digo quién corrió a Jesús? El verso 6 dice: cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Quién se arrodilló? ¿El hombre o los demonios?
De endemoniado a predicador, de endemoniado a misionero. ¿Quién fue el que corrió a Jesús? Y clamando a gran voz dijo, verso 7: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Escucha esta expresión: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, ¿quién? Jesús a él: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hermano y hermana, ¿quién corrió a Jesús? El mismísimo demonio. Corrió a Jesús y se arrodilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Por qué el demonio corre y se arrodilla delante de Jesús y dice semejante expresión que no dicen los hombres? Porque los hombres no dicen Hijo del Altísimo. ¿Sabe cómo dicen los hombres? Hijo de David. Y se los voy a leer. Porque hijo de David se le llamaba a cualquiera, no solo a Jesús, que viniera de la casa de David. Entonces solamente lo veían como uno más. Heredero del reino de David, sí, pero uno más de los herederos del reino de David. Pero los demonios, ¿cómo lo veían? Hijo del Altísimo. Mateo, se los leo, son pequeños versos. 12:23 dice: y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Quiénes le decían eso? Las multitudes. Mateo 15:22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está tristemente endemoniada. ¿Quién está gritando eso? Una mujer cananea. ¿Qué está gritando? Hijo de David. Mateo 21:9 dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Quiénes están diciendo eso? Las multitudes. ¿Qué dicen? Bendito el Hijo de David. Un texto más, Mateo 10:48: y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba. ¿Quién gritaba? Bartimeo. Él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién gritaba? Bartimeo. ¿Qué gritaba? Hijo de David. Lucas en el 1:32, y se los leo: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Quién le decía eso? Los ángeles en la anunciación decían: este será llamado Hijo del Altísimo. No los hombres, no los seres humanos, los ángeles. Cuando el Señor manda a los 70 a predicar y a hacer todas las labores que Dios le mandó a hacer, cuando Él los manda, cuando ellos regresan, los 70, en el momento que regresan, Lucas en el capítulo 10, del verso 17 al 20, nos dice a nosotros esta historia: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga lo que Él dice: y Él les dijo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Quién es Satanás? Un querubín caído. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles caídos. ¿Quiénes reconocen al Hijo del Altísimo? Los ángeles. Y por lo tanto los demonios, los que lo vieron ocularmente a Él en los cielos y los que Él expulsó también. Esos lo podían reconocer, eso lo veían y lo identificaban y sabían que no había más que postrarse delante de Él. ¿Sabe qué? Cuando los demonios dicen: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes conmigo?
es suficiente para que toda la gente de Gadara se arrodillara y reconociera al Señor como Dios Salvador. Era suficiente. No había más que, porque si los demonios reconocían que Él es el Hijo de Dios, si los demonios reconocían eso, debía de temblar el ser humano en decir: ¿quién es este hombre? Pero no reconocemos la voz de Dios cuando estamos atados con grillos, cuando estamos encadenados. No hay quien nos ayude, no hay quien nos salve, no hay quien pueda hacer nada por usted o por mí si no es el mismísimo Dios. He aquí, dice Jesús, Lucas 10, 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Vea, mi hermano, mi hermana, ¿por qué las personas andan buscando demonios que creen en Dios y tiemblan? ¿Sabe por qué ellos creen en Dios y tiemblan? Porque Él sabe quién es Dios y sabe que lo que Dios dice se hace. Cuando Él dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo, Él sabe que cuando Él dijo fuera, es fuera. Él sabe que cuando le dijo a Adán y a Eva fuera, es fuera. Y si usted y yo supiéramos esta verdad realmente, no dejaríamos que ningún ser humano, ninguna figura de caricatura, ningún gordo rojo de Navidad, ni absolutamente nada ocupara el lugar de nuestro Señor. No lo permitiríamos, porque Él dijo que si eso pasa, esos hijos estaban vendidos a Satanás, y eso lo entenderíamos y lo evitaríamos. Pero ¿qué hacemos? Lo fomentamos, porque tenemos grillos, porque tenemos cadenas, porque nos es más fácil enseñar algo que enseñan otros, aunque sea erróneamente, que enseñar nosotros al Dios que decidió morir por usted y por mí. Los demonios sí lo reconocían. Los demonios sí sabían quién era Él, porque esos demonios, como dice Apocalipsis 12:4, son la tercera parte de las estrellas que cayeron de los cielos. Y las estrellas son príncipes. Mateo 16, 13 al 16. Continuamos leyendo. Viniendo Jesús de la región de Cesarea, mis hermanos, quedaba a 40 kilómetros al norte de Galilea. Viniendo Jesús de la región de Cesarea, y esta región de Cesarea es muy importante porque justamente esta parte de Decápolis también. Ahí se adoraba a Baal Erdón. Eso significa. Se adoraba a Baal Gaat. Déjeme decirle que Baal significa amo o señor, el que controla algo. Bueno, en esa región de Cesarea, ahí se adoraba a todos estos demonios. Era la región conocida también en esos tiempos, ahora usted dice región de Cesarea, o región de Filipo, o Cesarea de Filipo. Pero si usted se va a los tiempos históricos y lee, se llamaba la región de Ardón. Ardón, así es como se llamaba. ¿Sabe de dónde viene la palabra Hernán? ¿Alguien se llama Hernán aquí? ¿Usted se llama Hernán? ¿Conocen a alguien que se llama Hernán? ¿Sabe qué significa Hernán? Significa seductor y que confía en sí mismo. Eso significa Hernán. Una persona seductora y que tiene confianza en sí mismo. Bueno, era la región de la seducción y la confianza en sí mismo. Eso era Gadara. El Señor dice que Jesús venía de esa región cuando sus discípulos diciendo, o sea, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hermano, yo quiero preguntarle a usted: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted?
piense en sí mismo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿El carpintero? ¿El hijo de María? ¿El niño del pesebre? ¿El crucificado? ¿Quién es Jesús para usted? ¿El resucitado? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Algo que no podían reconocer los hombres, algo que no podía reconocer absolutamente nadie más que los ángeles que lo habían visto a él cuando fueron expulsados, o los ángeles que le adoran aún ahora. Solo ellos podían reconocerlo. Pero Pedro le dijo: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano y hermana, ¿quién de ustedes dice que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Quién de ustedes dice que Jesús es su Señor y Salvador? ¿Quién dice amén? ¿Quién de ustedes dice que Jesús cambió su vida y que ustedes salieron de la región de Gadara y que ya no son aquel endemoniado, sino que ahora son predicadores del Señor? Eso no les fue revelado por carne ni sangre. Eso fue el Dios Todopoderoso que se los dio a su corazón y les enseñó quién es el Hijo del Altísimo. Y eso es un milagro. Eso no es trabajo de hombres, eso es trabajo de Dios. Bienaventurado eres. Bienaventurados son los que están acá, cada uno de los que están acá, porque ustedes están acá por la pura misericordia de un Dios que se quiso revelar. Seguimos con el texto de Marcos 5, capítulo 9. Vamos a la región de Gadara. Dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿A quién le preguntó? Al hombre de Gadara, al gadareno. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Déjeme decirme que una legión se componía de 6,000 soldados romanos, sin contar los de a pie. 6,000 soldados romanos componían todos, sin los esclavos y las esposas. 6,000 soldados romanos, eso era una legión. Y él dijo: legión me llamo. Legión me llamo. Porque somos ¿cuántos? Muchos. ¿Cómo se manifiestan los demonios? ¿Usted sabía que hay espíritus de mentira? ¿Los reconocen ustedes? Espíritus de vanagloria, espíritus de orgullo, espíritus de adulterio, espíritus de espíritus. ¿Cuál de esos espíritus usted reconoce que estaba en usted y que el Señor vino y lo liberó? O está luchando tal vez con esa naturaleza. Pero déjeme decirle, hermano, aquí es donde viene la raíz de la enseñanza. Porque lo que vamos a aprender es por qué cuando una persona, el Señor la rescata, las demás personas no le creen. Porque piensan en una labor humana y no en una labor divina. Porque yo por mí mismo no puedo dejar nada, sino es por la fuerza del Espíritu Santo. Muchos somos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Porque cuando estamos acostumbrados a un entorno, no queremos salirnos de ese entorno. Nos gusta, nos sentimos complacidos, nos hace sentir cómodos. ¿Qué es lo más fácil para un papá? Darle una tableta a un hijo y que vea lo que le dé la gana. No llora, no hace berrinches, está como atontado en la tableta. No sé si me explico. O un teléfono, o un televisor, o paguemos cable para que eduquen a nuestros hijos, y resulta que los estamos dejando criarse en la zona de Gadara. Y estamos atándolos con grilletes. Nosotros mismos los estamos atando con grilletes porque ellos en sí mismos no pueden salir de donde están, y nosotros tampoco podemos sacarlos. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con ese niño que cuando nació era tan bonito, tenía 1 año, 2 años, y ahora lo veo en las calles?
Lo veo en los caños. ¿Qué pasó con ese chiquito que cuando yo le decía vamos, él decía yo quiero ir mamá, yo quiero ir mamá, yo quiero ir papá, yo quiero ir contigo? Cuando yo era el superhéroe para él, cuando yo era lo máximo para ella. ¿Qué pasó con esos niños? Los dejamos criarse en la región de Gadara. Dejamos que otros les metan ideas y ya yo no soy la persona, modelo e importante. Hay otras cosas o personajes que ni existen, y mucho menos Jesús. Legión me llamo. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, lo cual me indica que esa región era 100% pagana. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no comen cerdo, ni siquiera los crían, y mucho menos tener ¿cuántos cerdos? 2000 cerdos. Pero habían 2000 cerdos porque los israelitas que vivían en esa zona eran paganos, porque estaban acostumbrados a esa convivencia. Y dice que había un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús luego les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, y por un despeñadero y en el mar se ahogaron. No sé si usted está viendo lo que está pasando acá. Ni los mismos cerdos aceptaban a los demonios, ni los mismos cerdos tenían esa conducta en ellos mismos. Ni siquiera los animales soportan eso y prefieren ahogarse y morirse. Pero nosotros nos sentimos cómodos con esos grilletes. Nos sentimos cómodos en los sepulcros. Nos sentimos cómodos viviendo con la mentira. Nos sentimos cómodos porque para nosotros eso es lo más fácil. ¿Cómo podemos morir para Cristo si ni siquiera vivimos para Cristo? ¿Cómo puede un ser humano decir yo moriría por Cristo, daría mi vida por Cristo, cuando ni siquiera puede vivir para Él, porque no le puede decir no a las cosas que le gustan, a los afanes? No puede decir no a algo y eso lo captura, lo envuelve y lo ata con grillos, y llega un momento determinado en que nadie lo puede soltar, porque está secuestrado por los mismos espíritus que una vez lo controlaron. ¿Se acuerda lo que hablamos la semana pasada? La doble naturaleza que hay ahí, cuando Pablo dice ay de mí, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero. Cuando usted permite a su naturaleza llevar la ventaja y llevar lo que usted debería decirle que sí a Cristo, quedas atado con grilletes y nadie te los puede quitar. Vienen a Jesús y le ven, verso 15, y al que había sido atormentado, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15. Vienen a Jesús y ven, ¿y qué hacen? Tuvieron miedo, porque vieron al que estaba atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su sano juicio y cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que le tienen miedo cuando la única garantía que ellos tienen de que los demonios no vuelvan a esa región se llama Jesús? ¿Cómo es que ellos tienen miedo de sentarse a hablar con Jesús solo porque están viendo al endemoniado? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Le voy a decir. ¿Para qué sirven los cerdos? Para comer, ¿cierto? Eran personas que, ¿cómo se llama eso? La porcicultores. Porcicultores, gracias. Los que crían cerdos para venderlos. Es un negocio para ellos. Cuando ellos ven que los cerdos se precipitan, ellos no están viendo demonios, están viendo plata que se está perdiendo. Entonces, como hay plata que se está perdiendo, entonces ellos dicen, no, Jesús, váyase de aquí. Váyase de aquí. Estamos perdiendo plata. Económicamente nos está afectando al bolsillo. Cuando usted tiene que decirle que no a horas extras un domingo, ¿sabe qué está perdiendo? Plata. Entonces mejor le digo que sí a la plata y que no a Jesús, cuando es su día,
Cuando si no puedo renunciar a un solo día por mi Dios, ¿cómo voy a decir que voy a renunciar a mi vida por mi Dios? Es que usted no sabe mi situación económica. Es que usted no sabe lo que yo tengo que pagar. No, yo no le estoy diciendo que yo sé o no sé. Yo solo sé que hay un Dios que le exige a usted que le dedique por lo menos, como mínimo, un día para adorarlo y a honrarlo. ¿Me explico? Y que deje de estar pensando en la parte económica, porque hay un Jesús que si se queda en esa zona, los demonios no vuelven a funcionar. Pero cuando usted prefiere quitar a Jesús de su vida para poner a los demonios a controlar su economía, mi hermano, como dice Ageo, como dice Amós, vas a echar en un saco roto y nunca vas a prosperar, porque tu plata se va a ir por un soplo, porque pusiste a Dios en segundo lugar, tercero y hasta cuarto lugar. No, mi hermano, Dios está vivo y Dios lo que nos dice a nosotros es, y nos advierte: no hagan como aquellas personas. No hagan como esas personas. Hagan como yo les digo que hagan. ¿Y cómo es que Dios le dice que hagan? Amen a Dios por sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas lo incluye a usted mismo. Lo incluye a usted, a sus preocupaciones y a sus afanes, que vamos a ver la otra semana. El afán, enemigo silencioso de la fe. Un día faltas un domingo, otro día 2, otro día 3, y es progresivo, como pasó desde Deuteronomio hasta los tiempos de los gadarenos. Y cuando se dieron cuenta, ese gadareno ya no tenía quien lo soltara. Fue esclavizado por lo que Dios dijo: no hagan así. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado atormentado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Restaurar tu vida y tu familia. Primero tu familia, tu vida y tu familia. Primero tu familia antes que todas las naciones. Id primero a Judea. Vayan primero a Jerusalén, después a Samaria, después a lo último de la tierra. Pero queremos salvar lo último de la tierra, aunque mi familia se esté perdiendo. Y a veces queremos salvar cosas que no van a ser salvadas, mi hermano. Este mundo se va a acabar. Todo lo que usted ve se va a terminar. Lo único que va a permanecer es el alma de sus hijos y su alma por siempre. ¿Con Dios o sin Dios? Y lo que el Señor le dijo es: vaya y cuéntele a los suyos. Inmediatamente le dijo: vaya a la región de Decápolis, allá donde los griegos, porque yo voy de regreso a Judea. ¿Sabe qué hizo él? Él envió al primer misionero a la zona fuera de Jerusalén. El primer misionero fuera de Judea es el endemoniado gadareno. La primer persona encomendada a predicar el evangelio en la zona que estaba controlada por los griegos se llama el gadareno, si le podemos poner nombre. Pero cuando él lo manda a esa zona, le dice: vaya primero ¿a dónde? A los suyos. Pero resulta que cuando yo voy a los míos o usted va a los suyos, no le creen. Cuando usted le dice a su familia que usted es una persona diferente, no le creen. Cuando usted le dice a la persona, usted le dice a su esposa: no, mi amor, mire, ya yo no soy esa persona, ya yo no veo esas cosas, no le creen. Cuando usted le dice a su esposo: no, mi amor, ya yo no hago eso, no le creen. Y si le dice: vamos conmigo a la iglesia, tampoco le creen, mucho menos como para ir ahí. ¿Por qué?
Jesús nos da la respuesta. Marcos 6, 1 al 6, con el texto con que empezamos. Jesús nos enseña a nosotros por qué las personas, cuando usted las invita a una fiesta de 15 años, te llegan un montón. ¿Por qué las personas, cuando usted hace una boda, le llegan un montón? Hagan un té de canastilla, hagan cualquier cosa que no tenga que ver con Dios y a usted le llega un montón de gente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es mejor y más atractivo mantenerse en la zona de Gadara y expulsar a Jesús. Porque cuando las personas empiezan a ver que ya usted no toma, que ya usted no cuenta chistes como los que contaba antes, cuando usted ya no se presta a robar impuestos, cuando usted ya no choricea, como diríamos aquí en Costa Rica, cuando ya usted no dice palabras, cuando ya usted empieza a agarrar ciertas conductas que choca con esas personas, porque expone de esas personas la conducta impropia. Entonces, cuando yo digo todo lo que vengo diciendo de aquí para atrás, caigo mal. Porque si yo le digo a una persona que un superhéroe está ocupando el lugar de Jesús, pastor, si es payaso, ya se le pasó la mano. No, mi hermano, no se me ha pasado la mano. Yo veo a los niños llorar por un superhéroe que no existe y no le importa en lo absoluto y respetar un mandamiento divino. No le importa en lo absoluto zapatearle, golpear a una persona, tirarle una escupa, darle un manoazo, y ese niño está en camino a Gadara. Porque cuando llegue el momento determinado, no lo vas a poder sostener ni con grillos, porque los va a despedazar, se va a soltar, se va a desnudar y se va a golpear a sí mismo. Y ya usted no va a poder hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente no me cree a mí que yo cambié? ¿Y por qué la gente me sigue viendo como me veía? Porque me conoce desde el momento en que inició mi carrera pecaminosa. ¿Y cuándo inició mi carrera pecaminosa? Yo nací el 25 de febrero de 1965. Ahí inició mi carrera pecaminosa, ¿sabía? Cuando le hacía berrinche a mi mamá, aún siendo un niño inconsciente, cuando en vez de manifestar mi deseo de comer, lo que hacía era patalear y gritar de una forma insolente. ¿Usted cree que los niños no manipulan a los adultos? Desde pequeñitos, desde lo que usted ni se imagina, desde meses manipulan, porque hay espíritus entre ese niño y entre lo que yo soy ahora, que tienen que ser sacados. No estoy hablando de posesión demoníaca, mis hermanos. Estoy hablando de espíritus que manejan su vida y la mía. Es la naturaleza con la cual luchamos en el día a día. Pero si yo no enseño correctamente a las personas, si yo no enseño a los míos, como dijo Jesús, vaya a los suyos, entonces ¿cómo van a aprender? Si en casa están siendo los tutores de él un televisor, un iPad, un teléfono, amigos que no tienen que estar ahí. Cuando usted ve todo eso, usted dice: ¿por qué mi hijo terminó donde terminó? Porque usted no supo decirle hasta aquí, porque usted no supo tener la conducta de Dios y poner límites. Y como a mí no me pusieron límites, yo terminé en la zona de Gadara. Y como terminé en la zona de Gadara, escuche lo que pasa. Jesús dice en Marcos 6, 1 al 6: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde salió Jesús? ¿De la zona de dónde? Del Gadareno, la zona de Gadara. De ahí salió y regresó a su tierra. ¿Recuerdan lo que hablamos? Vino durante la noche, hubo una tormenta, el Señor manifestó su poder en los elementos. Llegó, manifestó su poder. ¿En dónde? En el Gadareno, en la hija de Jairo, en la mujer que estaba con el flujo de sangre. Todos lo están viendo, todos están viendo esas manifestaciones de poder del Señor. Y sale de esa zona y de allí, y vino ¿a dónde? De regreso ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, recuerde cuando comenzamos este texto, ¿qué decían? ¿De dónde tiene estas cosas?
porque no veían a Jesús, Hijo del Altísimo. Veían a un hombre haciendo cosas extraordinarias, pero no lo reconocían. ¿Y qué sabiduría, dice, es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La pregunta que se hacen es: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sabe qué es escandalizarse en la Biblia? Poner tropiezo. O sea, le ponían tropiezo. Mas Jesús decía, y esto es lo que vamos a rescatar esta mañana, mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vea, mi hermano y mi hermana, cuando has atravesado un desierto, cuando has hecho lo que has hecho, cuando yo he hecho lo que he hecho, ¿no me creen? ¿No me creen que cambié? ¿Me explico? ¿No creen que haya un Dios poderoso que pueda operar en el José Garmendia y darle un corazón nuevo que también se sigue equivocando? No es que se deja de equivocar, pero es un corazón que quiere agradar a Dios, que antes se complacía en lo que hacía, pero ahora sufre cuando hace algo malo. Pero no lo creen. ¿Sabe por qué no lo creen? Porque creen en el carpintero, creen en el hijo de María, en el hermano de Jacobo, de José, de Judas, pero no creen en Jesús, Hijo del Altísimo, que dio su vida por mí y por usted, y que realmente tiene el poder de cambiar el alma. Porque están viendo como hombres. Aún los demonios ven mejor que usted y que yo, porque aún los demonios sí ven el cambio y empiezan a atravesarte trampas para poder hacerte caer en las trampas, porque los demonios dicen: ahí hubo una obra de Dios. Lógico, mi hermano, mi hermana. Cuando has salido de la zona de Gadara, Satanás te va a seguir tentando, te va a seguir provocando, porque ya eres hijo del Altísimo. Y ellos no te van a dejar en paz, ni van a dejar en paz a las demás personas, porque ya eres hijo del Altísimo. ¿Y sabe qué hacen las demás personas? Y dice que es pastor. Y dice que es cristiano. Pero no es que usted predica tal y tal cosa. Pero no es que usted dice tal y tal cosa. No es que usted le enseña a las demás personas tal y tal cosa. Si yo predico eso, usted predica eso, usted es un endemoniado que pasó de endemoniado a misionero y se equivoca. Pero no significa que Jesús, Hijo del Altísimo, no hizo una obra de milagro en usted y en mí. Significa que las demás personas no pueden ver lo que los demonios sí pueden ver. Eso es diferente. Pero no se desanime. No se desanime. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, oiga lo que dijo, no se desanime. ¿Quién es el que no pudo? Jesús, el Hijo del Altísimo, el Dios Todopoderoso, dice, no pudo hacer milagros salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y corría a las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cuántos de los que están aquí son familia mía sanguínea? Levante la mano. ¿Cuántos son familia mía política? Levante la mano. Vea a su lado, ¿cuántos de la familia sanguínea está a su lado? O de la familia política. ¿Por qué no están ahí? Hay varias razones. Y hermano, vamos a ir tomando posición. Nuestro hermano nos va a acompañar con un canto más y 2 cantos más. ¿Por qué cuando usted hace un evento, y si yo vengo José Antonio Garmendia Mora, no le voy a decir la cédula porque no estoy comprando nada, pero ese José Antonio Garmendia Mora hace un evento y dice: voy a hacer una parrillada, voy a hacer perros calientes, carnita y todo eso? Me vienen muchos
de familia política y muchos de familia sanguínea. ¿Me explico? Y esos mismos usted no los ve acá. El último evento que ustedes hicieron, solo imagínense, el último cumpleaños. ¿Quiénes hicieron un evento en un cumpleaños reciente? Tal vez un mes, 2 meses, un año. ¿Quiénes? Ustedes. Ajá. ¿Quién más? ¿Té de canastilla? ¿Baby shower? ¿15 años? Algo. Todas esas personas que estaban ahí, ¿cuántas de esas personas están aquí hoy? ¿Y por qué no están aquí? Si allá dijeron que sí. Es más, ¿sabe qué tuvo que hacer usted? Usted tuvo que agarrar a la lista y tomarla y decir: mira, no, es que se nos hace muy grande la lista, ya van por 300. Hay que reducirla, que sean 200, porque son muchos. Y usted sabe que todos le van a decir que sí. No, mejor llevemos la lista a 100. ¿Sabe por qué? Porque ya son muchos, sale muy caro. Y usted le dice a 1000 y 1000 le llegan. Y llevan otros colados. ¿Por qué? Agarre esa misma lista de 1000 y dígales que vengan a la vigilia que vamos a hacer. Que vamos a orar, a adorar al Señor. ¿Cuántos le van a decir que sí? Tal vez de esos 1000, 10. Y tiene que llamarlos y recordarles de que hay un evento. Porque después dicen: no me avisaste, no me acordaste. ¿Cuál es la diferencia entre aquella persona que se reunía y sentaba a tomarse tragos con ellos y comían de esas cosas con ellos y la que es ahora? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, ¿verdad? Sí, sí hay diferencia. Usted es hijo del Altísimo ahora y ellos no les gusta eso. Si usted hace lo que hacía antes, se te llena la casa. Si usted hace lo que hacía antes, te invitan a todo lado. Pero cuando usted dice esto está mal, ya no te invitan, ya no sos tan simpático. Ya no sos tan el primo, el tío tan lindo, o la tía tan linda, o la abuelita tan linda. Ya no, porque cuando viene y le pregunto algo, me sale con Domingo 7. No, eso no me gusta, mejor ni lo invitemos. Usted sabe que ya muchos círculos a los que yo iba ya no me invitan. Ni me interesa que me inviten si no honran al Señor. Pero lo que sí le quiero decir es que sí hay algo diferente. Usted no es la misma persona. Pero recuerde, usted no es la misma persona por una sola razón. Porque Jesús decidió confrontar esos demonios que expulsó de los cielos y los expulsó de su vida. Ahora a usted le toca una cosa: enamórese de ese Señor que le liberó. Vamos a tener un canto, oramos y después nos despedimos. Mientras tanto, incline sus rostros mientras nuestro hermano nos bendice con una canción.